Hola Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Hola César, acá pues jueves 22 de junio del 2023, empezando este podcast para presentarlo el día de mañana para todos los que deseen acompañarnos en esta especie de cruzada de levantar muy alto la voz por lo que está sucediendo en el país, ¿no? Cierto, sí. Yo creo que no es necesario, no sé si sea necesario recordar a todo lo que está pasando, porque es de dominio público. La televisión, internet ha explotado con las noticias. Entonces, lo importante más bien, este es el motivo de esta reunión, este diálogo, es que sobre todo tú nos precises, porque mi memoria anda ya muy mal, debo consumir algún tipo de vitamina B súper especial, eh, Ujú. y tú tienes una mucho mejor memoria de todo lo que está pasando en estos momentos, pero además de lo que ocurrió mucho tiempo atrás. En el fondo de pantalla estamos viendo lo que fue publicado en Lima el viernes 23 de agosto del 96 por el peruano, ¿no? Y fue después de que el Congreso de la República de ese entonces interpretara el artículo 112 de la Constitución del 93, ¿verdad? La que promulgó Alberto Fujimori. Um, Ahora, lo voy a leer, aunque todo el mundo puede leer, pero en todo caso, a ver si este podcast algunas veces es escuchado nada más, así que vamos a leerlo. Ujú. Dice, el Congreso de la República ha dado la ley siguiente, Ley 26657, artículo 1, único. Interprétase de modo auténtico que la reelección a que se refiere el artículo 112 de la Constitución está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posteridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En consecuencia, interprétase auténticamente que en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente los periodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución. La presente norma se ampara en el artículo 102 y en la octava disposición final y transitoria de la Constitución. ¿Ok? Esto es lo que se promulgó en ese momento y fue aprobado, y la intención era que Alberto Fujimori pudiera reelegirse por, en realidad, tercera vez, porque él había entrado con la Constitución del 79, como tú bien precisabas antes de que mi memoria lo mandara a otra fecha, Ujú. y, y por lo tanto, en la Constitución del 79 no había posibilidad de reelección, en la del 93 sí, pero dos veces consecutivas, no tres. Entonces había que modificar de alguna forma lo que ellos mismos habían aprobado, ¿no? Los congresistas del Fujimorismo tenían que permitir de alguna forma o allanar el camino para una nueva elección de Alberto Fujimori. Y este fue el motivo por el que se armó todo un problema que tú, por supuesto, vas a explicar mucho mejor en estos momentos. Voy a dejar de compartir esta pantalla porque después vamos a ver otro documento más, ¿ok? Ujú. Así es, César. Bueno, eh, yo estoy enfocando esta parte de mi intervención haciendo dos tipos de cortes en el tiempo. El primero es un corte eh, frontal en el cual vemos la actual situación, ¿no? El día de ayer ha sido destituida e inhabilitada la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Este hecho, no solamente en mi concepto, en concepto de muchas personas que son referentes de opinión, es un punto de quiebre a lo que está sucediendo en el país. Algunos opinan que esto significa que la democracia en el Perú ha sido vulnerada. Eh, y yo pienso de que no se dan cuenta que la democracia realmente en el Perú hace mucho tiempo ha sido vulnerada. Ha sido vulnerada porque permanece en la presidencia una persona que es responsable de la muerte de 49 personas en manos de policías y militares al interior del país. Entre ellos, entre estos 49 ha habido un fallecido en Lima. No
toman en cuenta lo que es el Tribunal Constitucional ahora, que se ha convertido en la geisha del Congreso. No, es una vergüenza, realmente es algo insólito que una institución que se supone que es la instancia final de la Administración de Justicia en el Perú tenga integrantes de esta calaña. No puedo calificarlo de otra manera, de esta calaña. Miren lo que tenemos como el defensor del pueblo. Miren que los procuradores de todas las instituciones del Estado van a ser elegidas por los mismos funcionarios fiscalizados por ellos. Entonces, todo esto definitivamente ha vulnerado la democracia en el Perú hace rato. Sin embargo, ¿por qué llamo punto de quiebre lo que ha sucedido ayer? Porque no se había tocado aún la administración de justicia. Y yo creo que esto ha sido, además de un hecho eh, que causa el repudio de las personas que pensamos en el Estado de Derecho en el Perú, es el inicio de una transformación de lo que está pasando en el Perú. La maquinaria, la planadora fascistoide del Congreso va a tener que retroceder. No ahora, no mañana, pero tampoco vamos a esperar mucho tiempo para que esto suceda. Este es el corte frontal del tiempo. Tú has iniciado haciendo un corte longitudinal del tiempo. Nos estamos retrocediendo a hace 24 años en la historia del país. Lo que ha pasado en ese momento es muy similar con matices a lo que ha pasado ayer, ¿no? Porque fue el inicio de algo que posteriormente trajo una serie de consecuencias para el gobierno de Fujimori a favor de la democracia del país. Entonces, eh, así como ha sido destituida la fiscal suprema Zoraida Ábalos ayer, el 28 de mayo de 1997 fueron destituidos 3 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pasó? Tú ya has mencionado el origen de todo, que fue la ley de interpretación auténtica. El Colegio de Abogados de ese entonces hizo una demanda de constitucionalidad por esta ley. Y el 27 de diciembre del 96, casi al final del año donde fue promulgada esta ley, el Tribunal Constitucional empieza a discutir la demanda. Voy a resumir mucho porque si vamos a hablar del día a día, porque uno lo puede encontrar en algunas páginas web, en la descripción de los hechos prácticamente día a día. Yo voy a tratar de focalizarme en lo más importante. Entonces, el 16 de enero del 97, aproximadamente 6 meses después, el Tribunal Constitucional resolvió que esa ley 26657 era inconstitucional. Y eso fue el principio del fin de, de la función, bueno, que fue el principio del fin por un momento, de los magistrados del Tribunal Constitucional. Bien. No sé si estás viendo acá lo que es precisamente eso. Tú sigue diciendo, yo voy pasando para que vean acá, acá se pueden ver eh, las secuencias. Ajá. Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que pasa luego? Hecho esto, el Congreso no se quedó con los brazos cruzados. Es Ujú. decir, la ley de interpretación auténtica fue declarada inconstitucional y el Congreso no se quedó con los brazos cruzados. El 27 de diciembre, eh, a, o en todo caso, tiempo después a que el tribunal haya resuelto que la ley era inconstitucional, se Ujú. formó una comisión investigadora en el Congreso. Esta comisión investigadora la presidió Marta Hildebrand y fue integrada por Javier Rolandini, Gustavo Mome, Luis Delgado Aparicio, Enrique Chirino Soto, Jorge Treyes y Edith Mellado. Muy bien. El 15 de mayo
es decir, a ver, estamos hablando de febrero, aproximadamente 2 meses y medio después, la comisión presentó a la Comisión Permanente del Congreso una denuncia constitucional. Qué coincidencia con lo que ha pasado con Zoraida Ábalos, ¿no? Ujú, Se presenta una denuncia constitucional contra ella. Igual se presentó una denuncia constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional, específicamente a, a los magistrados a Miguel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Reboredo Marzano. Incluyeron en esa denuncia al magistrado Nuyen López. A los tres primeros se les denunció por haber emitido su voto a favor de la inconstitucionalidad de la ley. Por eso los querían sacar, porque habían opinado de que esa ley era inconstitucional, aplicando criterios jurídicos y criterios constitucionales ujú. para respaldar su voto. Así Los es. otros cuatro se abstuvieron, eran 7 magistrados, que ahora también son 7. Los otros 4 se abstuvieron, pero a Núñez lo involucraron, creo yo, como para dar una forma de imparcialidad a su denuncia, porque él había cometido, según concepto de los congresistas de esa época, una falla administrativa que era muy leve, realmente, ¿no? Pero había que incluirlo, pues, había que incluirlo y lo pusieron dentro del paquete de denunciados. Muy bien, es así que la comisión permanente conformó una subcomisión que fue llamada Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ujú, Y fueron designados los congresistas Enrique Chirino Soto, Luis Delgado Aparicio, Gustavo Mome, eh, para conformar esta comisión. Poco tiempo después de haber sido conformada, de manera casi inmediata, Gustavo Mome renunció a esta comisión y protestó porque se estaba eh, haciendo eh, un abuso en el procesamiento de los magistrados. Muy bien, ante el Pleno, el congresista Chirino Soto sustentó la acusación y se basó en una carta del escritor francés Emilio Zola en el caso Dreyfus, que se llamaba Yo acuso. En esta carta, Emilio Zola salía en defensa de Dreyfus, acusando a los reales responsables del delito por el cual se le estaba encarcelando en la Isla del Diablo a Dreyfus. Muy bien, me parece ridículo, ¿no? Pero así lo hizo, ¿no? Y ahora la elocuencia de las intervenciones de Chirino Soto, algunas en estado de ebriedad, como todos conocemos, eran pues muy notorias. Muy bien, ¿qué cosa es lo que pasó con esto? Destituyeron, pues, como les repito, a los tres magistrados en base a la acusación constitucional que fue respaldada por el Pleno. Incluso nosotros podemos ingresar a la página web donde vemos la votación de ese entonces. Muy bien, el 16 de julio del año 97, estamos hablando casi un año después en que fue promulgada la ley de interpretación auténtica, eh, hubieron 27 congresistas de ese entonces que hicieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que había sucedido. Y en este momento quisiera hacer énfasis, César, de la importancia que tiene la comisión. Este enfoque lo estoy haciendo con lo que ya hemos hablado de lo que pasó en el Congreso. Vamos a detallar lo que pasó en la comisión y después de lo que pasó en la Corte, que fue finalmente quien sentenció el quisiera caso. hacer un alto para pasar, compartir algo también que me parece Uh -huh. de importancia para Claro. recordar el momento, ¿no? Esta grabación fue hecha por el mismo Vladimir Montesinos y ahí vamos a ver a Enrique Chirino Soto entrando a conversar con él. Él que defendió en realidad la destitución de los magistrados en ese momento, como tú lo has dicho, y padre de la congresista Patricia Chirinos, que atacó furibundamente a la señora Ábalos, más o menos en el mismo tono que lo había hecho su padre.
Pero lo interesante de esto es porque forma parte de la historia peruana. Está en la sala del CIN en diciembre de 1999. Creo que es suficiente para darnos a entender, él evidentemente le está diciendo, me tumbé al Tribunal Constitucional, lo que tú acabas de decir exactamente. Ujú. Y la Así relación, es. está clarísima la relación con Montesinos, está clarísima la relación con el Fujimorismo. Eh, Creo que no hay nada que agregar, ¿no? Bueno, yo sí agregaría algo, César. Dime. Chirino Soto viene de las canteras del APRA, Sí, sí. ¿no? Este, es importante anotar eso, de dónde viene. Viene de las canteras del APRA. Y tenía una formación académica que le permitió, pues, desenvolverse profesionalmente eh, con mucha habilidad. Su hija no tiene eso. Su hija está ligado al partido Chimpún Callao, ¿no? De conocida reputación corrupta. Está ligada, de cierto modo, al asesinato de un expresidiario, Wilbur. Sí, Eh, perdón que te interrumpa, pero lo mencionaba porque ella en un momento de un alegato anterior decía, como decía mi padre, Gracias, la inmoralidad se nota cuando, etcétera, etcétera, etcétera. claro. Entonces, digamos que, y el paralelo además, ¿no? Él ataca para tumbar a magistrados de Sí. considerar ese monto, y su hija precisamente ataca directamente a Zoraida Ábalos, Ujú. bueno, y consiguió lo que se propuso. Entonces, es fascinante Ujú. para mí en todo caso. eh, Uno podría escribir una novela al estilo de Víctor Hugo sobre esto. Claro que sí. Si bien es cierto, anoto diferencias, tú puntualizas una cosa en común. Ambos tienen la misma catadura moral. Exacto. Ambos tienen exactamente la misma catadura moral. Patricia Chirino se ha convertido en el mamani del fujimorismo del Congreso disuelto. Ujú. Esa es esa persona, ¿no? Repudiable por los cuatro costados. En fin, este, a tema aparte de hablar del Congreso, estamos iniciando lo que pasó en la Comisión Interamericana, que aquellos que dicen, en realidad con cierto sustento, que las recomendaciones de la Comisión Interamericana no son vinculantes, Ujú. no serán vinculantes para el Estado en ese momento, pero sí son vinculantes para cuando se inicie potencialmente un proceso en la Corte Interamericana. Muy bien. Como les había mencionado, 27 congresistas solicitan a la comisión, eh, se tramite una denuncia por lo ocurrido en relación al desaforo de los tres magistrados del Tribunal Constitucional Ujú. de ese entonces. Eso fue en julio del 97. El 16 de octubre del 97, el Estado, que fue al que fue comunicado por la denuncia que estaban haciendo los congresistas, presentó un informe. Este informe fue presentado, como les repito, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue hecho por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, en la que se solicita la inadmisibilidad de la petición, puesto que en la medida que los peticionarios no habían agotado los recursos de la jurisdicción interna. Ujú. Entonces, hay un artículo en la Convención Americana que cuando se hacen denuncias eh, de todo tipo, en particular denuncias como esta, se tienen que agotar
todas las herramientas jurisdiccionales Así es. que hay en el país donde suceden los hechos. Sin embargo, vamos adelante a entender algo más al respecto. Muy bien. El 21 de octubre del mismo año, es decir, del año 97, la comisión trasladó esa nota hecha por el gobierno peruano a los peticionarios para que ahora hagan las observaciones que consideren conveniente en un plazo de 30 días. Muy bien. El 28 de enero del 98, ya estamos hablando de entrando al segundo año de haber sido promulgada la ley de interpretación auténtica y tiempo después la destitución de los magistrados. Eh, la comisión, como repito, el 28 de enero del 98, convocó una audiencia pública para que se escuchen ambas partes, es decir, qué cosa dice el Estado, cuáles son sus argumentos, qué cosa dicen los peticionarios, cuáles son sus argumentos. Muy bien. El Estado peruano no asistió. Así es. El 30 de abril del 98, los peticionarios insistieron en que la petición sea admisible. Muy bien, el 5 de mayo del 98, la Comisión Interamericana, no estamos hablando de la Corte, enfatizo esto, la Comisión Interamericana admitió el informe y concluyó que en este caso eran inaplicables las excepciones establecidas en el artículo 46.2 de la Comisión Americana, que era lo que estaba invocando el gobierno peruano. Muy Así es. bien. No siendo necesario el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna para que la comisión sea competente para conocer la denuncia. Quisiera leer, César, ¿a qué se refiere ese artículo 46.2? ¿Por qué no es necesario en casos como el de los magistrados? Y pienso yo que es un caso muy parecido al que ha sucedido ayer con la fiscal suprema. No necesitan que se agoten las herramientas jurídicas. ¿Cuándo no se necesita eso? Cuando no exista en la legislación interna del Estado de qué se trata el proceso legal para la protección del derecho o derechos que hayan sido violados. Muy bien. Otra es que no se haya permitido al presunto lesionado ejercer sus derechos de acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos. Esta es una maniobra muy frecuente de gobiernos corruptos, Sí. que es lo mismo que hizo, como vamos a conocer después, el gobierno peruano soplando la pluma, ampliando pasos, pidiendo prórrogas, de manera tal de que esto se hace una eternidad. Y cuando se haya retardado injustificadamente la decisión sobre los mecanismos de estos mencionados recursos. El día de ayer, antes de que fuera votada la destitución de la fiscal suprema, la Comisión Interamericana lanzó un comunicado en el cual se expresaba la preocupación por lo que estaba sucediendo e invoca estas cosas, exactamente las mismas cosas que fueron invocadas en el gobierno de Fujimori hace 24 años, exactamente lo mismo. Es decir, las cosas se están volviendo a repetir como sucedieron en esa época. Muy bien. El 29 de julio, la comisión de ese año, del 97, la comisión se puso a disposición de ambas partes para interceder como si fuera un mediador del problema, Claro. ¿no? Y el Estado peruano se negó. No quiso participar en ninguna conversación con los peticionarios y bueno, que es una actitud muy sugerente de lo que está pasando ahora con esta maquinaria fascistoide que hay en el Congreso. El 9 de diciembre del 98, la comisión concluyó que se vulneró la garantía esencial de independencia y autonomía del Tribunal Constitucional, el derecho al debido proceso y la garantía de permanencia en las funciones públicas. Esto es exactamente lo mismo que le han hecho ayer a Zoraida Ábalos. Exactamente lo mismo.
Entonces, esto parece un déjà vu, pero no es un déjà vu de esos que nos hacen recordar los terribles años de la dictadura fujimorista. Nos hacen recordar que esta fue parte del principio del fin de esa dictadura. Muy bien. Y la comisión recomienda una serie de cosas. Recomienda reparación y restitución de los magistrados. Bueno, las recomendaciones tienen mucho más amplitud. Yo he tratado de resumir digamos, el espíritu de la Claro, recomendación. claro, claro. Reparación, restitución de los magistrados, indemnizar a los magistrados desde la fecha de su ilegítima destitución. Muy bien, entonces, ¿qué hizo el Estado frente a estas recomendaciones de la Comisión? Como no eran vinculantes y como el Estado no está obligado a cumplirlas a pie de juntillas, para responder a qué iba a hacer con estas recomendaciones, solicitó prórrogas, pues, ¿no? Y prórrogas, y prórrogas, y prórrogas, y prórrogas. Pero solo para aclarar o mencionar una cosa que me parece importante también. En el acápite 11 del informe de la comisión dice, por nota del 15 de diciembre del 98, el Estado manifestó su preocupación por la difusión al nivel de opinión pública de la adopción del informe basado en artículo 50 de la Convención, ya que el asunto debía mantenerse en estricta confidencialidad. Y esto me parece esencial para que vean cómo se procesaban todas las cosas o la idea de política que se tiene y se tenía en la época de Fujimori, ¿verdad? El hecho de no transparencia, Claro, de llegar a acuerdos siempre por debajo de la mesa o exacto, simplemente a escondidas. Esta nota del Estado es, vamos, es casi una delación de sí mismo, de las características que tenía en ese entonces. Y en eso sí me parece que es exactamente lo mismo que podría, digamos, perfilar al Congreso de ahora y al Estado en general de ahora. exacto. En ese momento, el gobierno peruano pensaba que estaba en la salita del zinc, Así es. donde se discutían las cosas en absoluta reserva, entre comillas, porque este demonio filmó todo. Y Lo vamos a ver con Chirinos. bueno, en fin. ¿En qué finalizó, en cierto modo, el accionar de la Comisión Interamericana? Cuando el 17 de junio de 1999 el caso fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Eh, Cuando esto llega a la Corte, el Estado peruano reacciona, ¿no? El 16 de julio de 1999, el embajador peruano en Costa Rica entregó a la Secretaría de la Corte una nota que estaba suscrita por el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú de ese momento. Ujú, Y esa nota decía, mediante resolución legislativa del 8 de julio de 1999, el Congreso de la República aprobó el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Es lo que ya está caminando en el Congreso con la denuncia a la Corte de San José que ha sido eh, hecha por el congresista Montoya, ¿no? ujú. Es un proyecto de ley que tiene que pasar al Ejecutivo y el Ejecutivo tendría que pronunciarse al respecto, ¿no? Eso no puede ser de una iniciativa absolutamente individual del Congreso, tiene que el Ejecutivo pronunciarse, pero se ha hecho exactamente lo mismo. A diferencia de lo que ha hecho Montoya, que ha denunciado la Corte de San José, o sea, todo el tratado, lo que se hizo en esa época básicamente fue retirar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en términos generales es lo mismo, Claro, ¿no? en la Pero, práctica. claro, pero formalmente no es igual. Muy bien. Entonces, ¿qué más hace? El 9 de julio, o sea, al día siguiente, el gobierno peruano deposita en la Secretaría de la OEA una nota en la que se declara que el Perú retira la declaración de reconocimiento a la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la que tendrá efectos inmediatos. Es decir, a partir de esos momentos, el Perú ya no tenía que responder ante la Corte Interamericana, Bueno, eso, según lo que dice la nota, ¿no? claro, según la nota, claro. Así es. Ahora, en respuesta a ello, eh, la comisión se pronunció a pedido de la Corte. Ujú. ¿Y qué cosa? Bueno, he tratado, como repito, de focalizar básicamente lo más resaltante. Responde la comisión. Un Estado no puede privar a un tribunal internacional mediante un acto unilateral de la competencia que éste ha asumido previamente. La posibilidad de retirar la sumisión a la competencia contenciosa de la Corte no está prevista en la Convención Americana. Es incompatible con la misma y no tiene fundamento jurídico. Y en caso no fuera así, es decir, en caso tuvieran oportunidad de retirarse, para producir efectos, el retiro requeriría la previa notificación de un año en aras de la seguridad y estabilidad jurídicas. Ujú. Bien. ¿Qué cosa hace la Corte? El 24 de septiembre, la Corte sentencia y declara inadmisible la petición del gobierno peruano. Es decir, no podían retirarse de la competencia contenciosa por una decisión unilateral del gobierno, ¿no? Claro. Muy bien. El 29 de septiembre, 5 días después, el embajador del Perú en Costa Rica devolvió la sentencia, es decir, toma, ¿no? Y adjunta una nota diciendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de competencia para emitir pronunciamiento alguno sobre la validez jurídica de la decisión del gobierno del Perú en el sentido de apartarse de su competencia contenciosa. Es una cosa muy similar a lo que hacen los matones del Congreso, ¿no? El retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte es una decisión unilateral de libre voluntad del Estado peruano que no admite calificación o interpretación alguna. Más adelante, concluye, por cuanto el Estado peruano no es parte de los aludidos procesos. Es decir, no, No me gusta lo que ustedes han dicho, yo me voy. exacto, y se acabó. O sea, lo que puedan decir ustedes a nosotros no nos interesa. Muy bien. En nosotros, perdón, en nosotros es el gobierno. El gobierno, claro, porque estoy hablando de lo que trataba de transmitir el embajador en esa nota, Claro, ¿no? porque Representaba al gobierno, ¿no? claro, hay que precisar que el Estado se había comprometido como tal, como ente jurídico también, ¿no? Eh, y como otros estados en el mundo entero hacen, porque finalmente necesitan, como en cualquier situación, a veces un árbitro o un tercero para dirimir cosas. En este caso era simplemente no aceptar nada. La idea de no intervención es poder estar totalmente libre para hacer lo que se quiera dentro del territorio nacional, ¿no? No es que que eso es una retórica abusiva, porque cuando dice el Estado peruano, etcétera, etcétera, tratando de comprender a toda una comunidad, ¿verdad? Que es cierto desde el punto de vista imaginario el Estado peruano la representa a esta comunidad. En términos prácticos, en términos reales, no es así. Por lo tanto, es simplemente una retórica absolutamente engañosa y perversa en última instancia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese documento que estás mostrando es bastante extenso. Claro, Yo lo que voy a concluir finalmente es que la Corte, a pesar del pronunciamiento del Estado peruano, sí, por siguió supuesto. actuando y vieron declaraciones de las partes, declaraciones de las personas, una serie de procedimientos de tipo jurídico en la cual se siguió el debido proceso. Eso fue muy extenso. Eh, Todo esto tomó tiempo. Y el 31 de enero del 2001, la Corte sentencia a favor de los magistrados. Y reconoce en su sentencia todas las recomendaciones que había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien.
y algunas otras cosas más como los que podríamos ver en ese documento, César. Sí, claro. Acá hay que notar de que una vez que sale Fujimori es que el Estado de alguna manera recupera su condición democrática y acepta el dictamen de la Corte. Y por eso es que el 22 de enero del 2001 la Embajada de Perú en Costa Rica remite una copia de la resolución legislativa firmada por Paniagua, ya, en donde se deroga la resolución que destituye a los magistrados, ¿no? Ajá, Entonces, eso es importante porque tuvo que de alguna forma caer este régimen corrupto como para que el Estado peruano se reconstituya otra vez como un Estado de derecho y acepte las normas jurídicas internacionales. así es. Eso es, César, eso es lo que pasó. Ahora, ¿frente a qué escenarios podemos estar? Bueno, en realidad, de algún modo, en estos momentos estamos en manos de la fiscal suprema Soraya Dávalos. Depende de lo que haga ella o de lo que hagan algunos ciudadanos en relación a lo que ha sucedido ayer. Como recordaremos, la denuncia ante la Comisión Interamericana no fue hecha de manera individual por los magistrados, lo hicieron congresistas. Entonces pueden haber personas de la sociedad civil que pueden interponer alguna denuncia ante la comisión. Yo pienso que esto va a pasar con la magistrada o con la fiscal Ábalos, o podría pasar con los que vengan. Si la fiscal suprema decide seguir el proceso que seguramente le van a patear hasta sabe Dios cuándo para que se defina, y ella no acude a la Comisión Interamericana, eh, podrían ser los magistrados de la Junta Nacional de Justicia que inexorablemente les va a pasar lo mismo. Yo no tengo la menor duda. Los van a desaforar y lo van a inhabilitar encima, porque ni siquiera le están destituyendo de su puesto, le están inhabilitando para que ejerza alguna función pública, no sé si por 5 o 10 años, creo que por 5. Bueno, Sin embargo, tengo la esperanza que la doctora Ábalos acuda a la comisión, porque en una entrevista previa a la votación que dio ella a Raúl Tola, mencionó el documento que había emitido la Comisión Interamericana o sea, horas antes, ese mismo día, ¿no? Donde resaltaban lo que nosotros también hemos mencionado en este programa hace algún momento con respecto a lo que pudiera ser una exoneración de agotar los recursos jurisdiccionales para que la comisión admita alguna demanda. en realidad está cubriéndose por ambas partes, ¿no? Porque está en estos momentos tratando de agotar esas instancias. Así es. Pero como hemos visto, no es necesario en ciertas circunstancias que eso ocurra. Como esta. No está, precisamente porque es una violación clara de sus derechos. Así es, eso es, ¿y qué podría hacer, qué podría suceder de parte del gobierno peruano? Yo pienso que parecería o sucedería algo muy parecido a lo que ha pasado en el proceso en el cual siguieron los magistrados de hace 24 años. Yo pienso que la figura podría ser muy parecida, el desconocer, el tratar de dilatar el tiempo, etcétera. Pero la historia nos muestra algo que es irrefutable. Este, eh, Todo en algún momento llega a un punto de inflexión en el cual este tipo de actitudes autoritarias tienen un fin, es decir, tienen un final. No, esto no va a ser para siempre. Yo creo que ese no va a ser para siempre es lo que ha pasado ayer. Como tú mencionaste al inicio, César, si bien es cierto, la preocupación de lo que ha sucedido es algo que a todos nos apena, yo creo que era la única manera en que las cortes internacionales intervengan en lo que está pasando en el Perú. Porque si solo nos esperanzamos en lo que va a pasar dentro de la jurisdicción interna,
estas hienas se van a entronar perpetuamente. Tiene que haber intervención extranjera. Si no, esto no va a cambiar. Ujú. ¿No? La sociedad está nerviosa, parte de la sociedad es muy parecida al Congreso, lamentablemente, es la verdad, ¿no? Entonces, tiene que haber intervención de una Corte Internacional para que esto se resuelva. Y no solamente recordemos que puede intervenir la Corte Interamericana, también la Corte Penal Internacional puede intervenir Ujú. de oficio, ni siquiera se necesita que haya una denuncia, ¿no? Así es que yo veo acá una esperanza, ¿no? O sea, cuando suceden las cosas hay la oportunidad. Cuando suceden estas cosas tan terribles, de pronto aparece una oportunidad. Yo pienso que esta es la oportunidad de que las cosas cambien en el Perú. Lamentablemente, quien está sufriendo la peor parte es la doctora Ábalos, pero también le va a poder pasar a todos los que faltan, ¿no? Pero en todo caso es un trago amargo que si recuerda la historia, es un trago amargo que puede ser recompensado luego con una restitución digna, ¿no? Ujú. Así es, que eso es lo que esperamos. Ujú. Así es que vamos a estar atentos pues a los hechos que vayan sucediéndose. Con respecto a lo que haga el Congreso, yo creo que todo es predecible, ¿no? Van a lograr la bicameralidad con la ley que han hecho para que los maestros puedan ser nombrados luego de 3 años sin ningún examen. No interesan sus capacidades. Y eso va a permitir que los del bloque magisterial voten a favor de la bicameralidad. Eso no me queda la menor duda. Sí, es una lástima porque en realidad la bicameralidad en cierto sentido es necesaria, pero esta manera de llegar a la bicameralidad es bueno, la mezquindad salta a la vista por todas partes, ¿no? Sí. Así es, porque dentro de esa reforma constitucional están camuflados como caballos de Troya una serie de posiciones que no tienen nada que ver con la bicameralidad, sino básicamente para reforzar su poder, ¿no? No, y Que no aparte, sea exacto, ¿no? gracias a la bicameralidad van a hacer borrón y cuenta nueva, pueden presentarse de nuevo, etcétera, etcétera. Algunos de estos, bueno, algunas de estas personas, ¿no? Sí, de estos sujetos. Sí, pues yo en estas circunstancias, no sé, yo creo que sería cuestión de poner en la agenda de la opinión pública si habría o no que hacer una nueva constitución, porque lo que está haciendo el Congreso es hacer prácticamente otra nueva constitución bajo la mesa. Modifican la constitución con leyes, hacen reformas constitucionales extensas, o sea, son como más de casi 60 artículos, 50 y tantos artículos de la constitución que van a ser reformados en beneficio de ellos. Entonces, en estas circunstancias, sería una locura hacer una nueva constitución. No lo sé. Yo pienso que bajo estas circunstancias tendría absoluto sustento cambiarla, Sí, porque, pero el problema es quién la cambia. exacto. El Bueno, problema eso se tiene que hacer cuando las cosas vuelvan a su nivel. Y esto va a tomar tiempo. Esto va a tomar tiempo, ¿no? y van a tener que, va a tomar mucho tiempo porque hay que derogar, si es que ocurre ese milagro, hay que derogar las leyes estas terribles que están firmando, ¿no? Y yo no sé, yo creo que eh, están bordeando ya la imbecilidad porque se están suicidando políticamente, Ujú. no sé. Están, creo, esperanzados en la falta de memoria de nuestra población, de Así, nosotros en general, ¿no? así es. La democracia se sustenta en sus instituciones, ¿no? La democracia no solamente es ir a elecciones cada 4, cada 5 años, ¿no? La democracia se sustenta en sus instituciones. ¿Y qué respeto podemos tener por las instituciones que tenemos ahora, César? Para mí, el respeto por las instituciones me refiero al Congreso, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, al Poder Ejecutivo, eventualmente al Poder Judicial. Bueno, yo creo que hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero yo sí tengo esperanzas en que debe haber una reacción ante esto, ¿no?
en el cual ya no tengan el dominio absoluto de la situación, que es lo más importante. Pero mientras tengan el dominio absoluto de la situación, esto va a ir de mal en peor. Pero si no lo tienen, si lo pierden, bueno. ¿Y qué pasa en el último escenario, antes de despedirnos? De que, bueno, pues no le hagan caso a la Corte, ¿no? Y se perpetúen en el poder. ¿Cómo va a ser visto el Perú en la comunidad internacional? Yo la verdad que tengo mis serias dudas que un gobierno en esas circunstancias sea reconocido legítimamente por la comunidad internacional. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. No, sí, y además el Perú no es Corea del Norte en el sentido de tener la capacidad militar, económica, como para aislarse un tiempo. Así que la pasaría muy mal, la pasaríamos todos muy mal. Así es, César. Bueno, esperemos que, que nos vean, eh, tengan la información suficiente para saber qué cosa es lo que ha pasado, qué cosa es lo que está pasando y qué cosa es lo que pueda pasar en relación a lo que hemos comentado el día de hoy. Aunque el programa puede haber parecido muy árido para algunos, yo les pediría, aunque sea la única persona que esté viendo, no importa, que si le parece importante, lo replique, lo pase, porque hablo por Raúl también, se han presentado datos que creo que son necesarios para refrescar la memoria de lo que pasó en nuestro país y se está Ujú, repitiendo en cierta medida hoy. ujú. ¿No? Ok, César. Bueno, solamente agradecerla a nuestra audiencia y nos vemos pronto. Nos vemos, Raúl, aquí Ujú. dándole al asunto. Ok, Cuídate, chao, listo. a toda la Chao, familia. César. Nos Abrazo vemos. a todos. Chao, chao. Chao.